Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a esta mesa redonda sobre el impacto de la religión en la política norteamericana. Presentación del número 37 de la revista Tribuna Norteamericana del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Un saludo muy cordial al director del Instituto Franklin, a José Antonio Gurpegui, a Fernando Prieto, al secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, un aliado tradicional de esta Casa de América en todos los temas de relación con Estados Unidos, con todo el continente americano, cuando también tocamos a Estados Unidos, y a los participantes en esta conversación, al moderador, a Fernando Arancón, director del Orden Mundial, a Ignacio Uría, profesor de Historia Contemporánea y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Alcalá, a Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, y a la periodista corresponsal en Estados Unidos, Marta Torres, gran amiga personal además, y con quien coincidí en mi tiempo de destino en Nueva York. Sé el conocimiento profundo que tiene Marta de Estados Unidos, de su política, de su sociedad. Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, esta institución que cumple este 2022 30 años, 3 décadas, intentando acercar el conjunto del continente americano y España, intentando mostrar aquí en nuestra sede, pensar, dialogar, reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el conjunto del continente americano. Dentro de ese objetivo, de esa acción, y siempre en relación con Estados Unidos, dos colaboradores tradicionales de esta casa, el Instituto Franklin y la Fundación Consejo de España Estados Unidos. Encantado siempre de tratar cualquier asunto de importancia con ellos. En especial, tenemos esa tradición de la presentación en esta casa de los números de la Tribuna Norteamericana, esa publicación trimestral, creo que es, que va reflejando los diversos temas de actualidad que van dominando la agenda estadounidense y que se ha convertido en una publicación indispensable para conocer más en profundidad lo que está ocurriendo allí en Estados Unidos, desde el cambio de administración de la Trump a la Biden, desde cómo afrontó Estados Unidos la pandemia, igual que todos los países del mundo tuvieron que hacer frente a la pandemia y de recuperación post-pandemia, o en estos tiempos tan complicados de geopolítica, a cómo ven los Estados Unidos los desafíos en el tema de seguridad. En este caso, la Tribuna Norteamericana va dedicado a un tema siempre importante, siempre capital en los Estados Unidos, en su política, en su sociedad, el impacto de la religión. Ya al éxito de Tocqueville, ¿no?, cuando hace su viaje clásico a Estados Unidos y hace esas publicaciones sobre la democracia en América, creo que en 1835, 1840, ya ahí refleja la sorpresa que le produjo como a un europeo viniendo de Francia el peso que jugaba la religión en la democracia norteamericana, un peso que él siempre vio en términos positivos. Y luego, por supuesto, hemos visto cómo ese peso de la religión ha seguido estando ahí en la democracia, en la sociedad, en la política, en el día a día de la ciudadanía norteamericana. Por supuesto, con un país tan grande, tan diverso, tan variado como Estados Unidos, con muchas diferencias. No es lo mismo alguna ciudad de la costa este, como pueda ser el Midwest o el interior. Creo además que la revista estudia con mucho interés esas distintas variantes del peso de la religión, el voto evangélico, que es además por otra parte una cuestión que está dándose en el conjunto del continente. También en muchos países de América Latina hay cada vez más importancia de ese voto evangélico. Aquí Marta Torres hace un artículo muy interesante sobre ese tema. Siempre el que se llama el lobby judío, y como dice el artículo de Alberto Priego, una realidad inventada, también un tema siempre en discusión. Y, por supuesto, el catolicismo en la política estadounidense, un tema quizás, como dice el propio título de este artículo, de la persecución a la aceptación, quizás hoy no tan determinante como lo fue en otras épocas, pero el propio Kennedy, en las elecciones que él triunfa, él veía su religión católica como uno quizás de los principales obstáculos a la consecución del principio. En definitiva, creo que es una revista, un número interesantísimo y que nos va a acercar mucho más a una realidad clave en la política de la sociedad estadounidense hoy día, en las décadas pasadas y seguro también que en las futuras. Así que a todos, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Encantados de ser el lugar donde se discuten los temas claves de la política de la sociedad norteamericana. Sin más, le dejo con el moderador de la mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación tan interesante. Además, como hemos ahorrado minutos en la presentación, pues le podemos dedicar más tiempo al debate, lo cual siempre es interesante. La creación de Estados Unidos como nación creo que es evidente que está estrechamente vinculada a la religión, porque
desde aquel origen mítico de 1620, ¿no? Con la llegada de los peregrinos en el Mayflower a la costa este de lo que sería en futuro Estados Unidos, ahí ya estaba presente la religión, en tanto que eran personas que estaban buscando mayor libertad religiosa. Luego también tenemos en la Declaración de Independencia de 1776, en el primer párrafo ya se menciona a Dios. Si tuviésemos aquí algún billete de dólar, veríamos un esplendoroso In God We Trust. Entonces, la religión está de manera omnipresente en la política, hasta que incluso el presidente de Estados Unidos en el juramento suele mencionar a Dios para que le ayude en la tarea de esos 4 años que le quedan por delante. Entonces, en esta presentación de este número 37 de Tribuna Norteamericana, creo que es un tema que a menudo se trata poco, la religión en Estados Unidos, el peso de la religión en Estados Unidos, pero que es central, es estructural, porque lo marca absolutamente todo. De hecho, lo que nos dicen los estudios es que, teniendo en cuenta el gran desarrollo económico que tiene Estados Unidos, es de los países más religiosos, porque a medida que los países avanzan económicamente, suelen hacerse más ateos, salvo Estados Unidos, que sigue teniendo una fuerte impronta religiosa. Y por ahí quería lanzar un poco mi primera cuestión, mi primera pregunta, de que la religión siempre se ha asumido como un factor divisivo. En Europa lo hemos conocido bien, guerras de religión en Europa durante siglos, y en muchos países todavía hoy sigue siendo un factor de división. Pero Estados Unidos, no sé si curiosamente o algo detrás, ha conseguido evitar esas divisiones, o al menos las grandes fracturas que provoca la gran variedad religiosa. Y sé que vosotros lo conocéis de 2 perspectivas muy diferentes. No sé, Marta, tú cómo lo ves en tu experiencia, cómo actúa la religión a menudo de amalgama de la identidad estadounidense y no tanto de factor divisor. Bueno, está en la primera enmienda la libertad religiosa. Entonces, todo el mundo suele dar por hecho que todo el mundo es creyente y bueno, como Estados Unidos es un melting pot, pues cada uno tiene su religión. Generalmente, con la experiencia que tengo yo, no se suele hablar ni de religión, ni en las cenas y en las reuniones. Hay una serie de asuntos que no se tocan para que no haya problemas nunca y para que las cenas suelan ir lo más agradable posible, y se suele hablar siempre de trabajo. Me llama la atención que, por ejemplo, en la Constitución española, las personas que han estudiado Derecho verán que es en el artículo 16, creo, donde se habla de la libertad religiosa, y en Estados Unidos es en la primera enmienda. Entonces, generalmente, pues, la gente cristiana suele ir los domingos a la iglesia, los judíos van a la sinagoga, todo el mundo vive su religión de una manera muy libre. Curiosamente, la gran fiesta, sin embargo, de Estados Unidos, que es el Thanksgiving, la Acción de Gracias, que es el 4º jueves de noviembre, que bueno, aquí se coge la parte lúdica, ¿no? del Cyber Monday, del Black Friday, donde todo el mundo va como loco a comprar. Pues es una fiesta que no es religiosa, y así todo el mundo puede reunirse y celebrar en comunidad, respetando las religiones de cada uno. Curiosamente, el voto evangélico, que es el voto sobre el que yo hablo en la revista de Tribuna Norteamericana, suelen ser los que van más a la iglesia, ¿no? los más fieles, ¿no? Valga la redundancia, y los más leales. De hecho, en vuestros artículos, curiosamente, analizáis como las 2 caras del fenómeno cristiano, desde el cristianismo evangélico al catolicismo, porque también quería preguntarte, Ignacio, que tú al final comentas en tu artículo que ahora ya se ha diluido eso más, pero tradicionalmente en Estados Unidos existía cierta desconfianza hacia los católicos. Entonces, la pregunta que planteaba antes, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente esa amalgama la vemos hoy, pero durante mucho tiempo ha habido ahí una especie de pulsión latente de que lo protestante debería ser lo predominante, y aquellas otras religiones, como por ejemplo los católicos, que también venían a través de muchos inmigrantes europeos, era también un foco de tensión, ¿no? De segregación o de, bueno, en fin, de ruptura? O no sé si ahí había, o se ha conseguido suavizar, o cómo ves tú ese aspecto. El propio nacimiento del país se produce
por los que huyen, ¿no?, de la Inglaterra anglicana, porque están perseguidos por el anglicanismo, ¿no? Y son puritanos que dicen que ese anglicanismo no está suficientemente purgado todavía de la influencia del catolicismo y de los ritos católicos. Allí al principio, en Estados Unidos, pues hablo del siglo XVII, del siglo XVIII, sí se va dando una concentración, ¿no?, de las diferentes iglesias en estados particulares. Maryland, por ejemplo, yo lo comento en el artículo, es de mayoría católica. Y es de mayoría católica, es donde está el primer obispado católico, donde está la gran universidad católica en Estados Unidos por excelencia, que es Georgetown University, ¿no?, de los jesuitas, curiosamente fundada cuando los jesuitas habían sido disueltos por el Papa, ¿no? Pero esto es esto es un signo distintivo de la Compañía de Jesús, que es ir a su aire. Vamos, y yo soy antiguo alumno, tampoco soy sospechoso de... Entonces Maryland era católica, Pensilvania era de la Iglesia de los Amigos, de los cuáqueros, en Rhode Island hay más calvinistas. Sin embargo, el factor fundamental por el que la religión, en mi opinión, no es un elemento, al menos desde el punto de vista jurídico y teórico de enfrentamiento, es porque la integración del fenómeno religioso es algo que consideran que fortalece a la sociedad civil. Es decir, de esa convivencia, sobre todo de los credos protestantes, en todas las variaciones de las iglesias nacionales, de los presbiterianos, de los episcopalianos, ¿no?, en fin, de los mormones, que habría que ver si son cristianos o no. En realidad, esa convivencia es algo que fortalecía a la creación del país. Tenemos una idea, de todos modos, que es un poco parcial, porque en el nacimiento de Estados Unidos y en su crecimiento como nación, damos por sentado la preponderancia y la hegemonía social del protestantismo, cuando a medida que se va extendiendo hacia el oeste hay una incorporación masiva de católicos, ¿no?, dentro de lo pequeñas que eran esas poblaciones en números absolutos. Cuando se va produciendo la incorporación, pues se va produciendo la incorporación de la Florida, cuando se produce, ¿no?, todo el sur del país, la guerra con Texas, entran muchos católicos. Pero la religión es verdad que es un elemento que no tiene la consideración, ¿no?, de enfrentamiento que tenemos en Europa, pero son raíces históricas que creo que es bueno, ¿no?, como estamos haciendo, pues recordar. Y luego también, si me permites, es que has dicho una cosa que me has recordado otra. En Estados Unidos las iglesias tienen un componente cultural. Por ejemplo, lo que yo más conozco, que es Nueva York, todos los artistas, por ejemplo, de la Iglesia Católica de Polonia o de Eslovenia van a su iglesia, y en su iglesia se imparten clases de esloveno para mantener la cultura de su país, o clases... es un poco el fortalecimiento de la comunidad, ¿no?, sí, a través de la iglesia. Y bueno, ya ahora la verdad es que es otro mundo diferente, pero antes sí que tenían un vínculo muy importante para mantener al inmigrante con sus raíces. Y luego también en Nueva York exponer en una sala cultural es muy difícil, pero claro, todos los artistas quieren exponer en Nueva York, y entonces ¿dónde se van? Pues a su iglesia. Y suelen haber salas donde el sacerdote les presta la sala para que puedan exponer su arte y les puedan ver no solamente las personas de su comunidad, sino también otros neoyorquinos que quieran estar por ahí. Y también yo he visto en algunas iglesias conciertos de rock de gente de Eslovaquia o de Polonia. La iglesia polaca en Greenpoint, en Brooklyn, en Nueva York, ha sido muy importante como punto de reunión de la gente, ¿no? Entonces... Y por no hacer el típico recorrido lineal, ¿no?, desde el siglo XVII hasta hoy, sino creo que lo interesante es ir y venir para ir entendiendo esas referencias. Ahora mismo, con la situación que vive Estados Unidos, de que se entiende que hay una mayor polarización, de que hay una mayor crispación política,
las iglesias están, hablo iglesias porque como bien has apuntado, hay muchas y con todo tipo de influencias, ¿no? Las iglesias están jugando un papel, no sé si como divisores, si como aglutinadores, si como elementos neutrales que intentan quedarse al margen. Yo, y esto es mi opinión personal, creo que son puntos neutrales. O sea, puede haber un demócrata muy demócrata o un republicano muy republicano, pero en todos los niveles, tanto nivel político como nivel del votante de a pie, son lugares neutrales. Y además recuerdo una vez cuando estaba en la Casa Blanca el presidente Obama, que tuvieron un problema en el partido entre republicanos y demócratas, y me recuerdo Eric Cantor, que era congresista republicano, llamó a Rahm Emanuel, que era el jefe de gabinete de Barack Obama, y entonces entre dos judíos solucionaron un poquito, por lo menos durante un día, la política en Washington. Y entonces, bueno, yo lo veo como a veces como punto de neutral o incluso a veces de... Pues, unión, ¿no? Como una isla a la que acudir como árbitro, ¿no? Sí. Yo creo que habría que diferenciar, por una parte, al menos en el catolicismo, la jerarquía eclesiástica y luego la comunidad católica, ¿no? No porque estén enfrentadas, sino porque sufren la misma división que hay en el país. Y esa división, por motivos ideológicos, por motivos raciales también, crea islas o bien de integración y de diálogo, o bien de posturas muy claras que a veces están enfrentadas. Por ejemplo, en cuestiones como el aborto o como la tenencia de armas. Entonces, depende del tema, depende a quién le preguntes, ¿no? No me refiero a los católicos de a pie, sino en el caso católico a la jerarquía, a la conferencia episcopal, cómo se posiciona, porque sí es cierto que hay en cuestiones sociales en general hay una cierta concordancia de objetivos y de discursos, pero hay otros en los que hay una profunda división, ¿no? Y también depende de... tendemos a ver a Estados Unidos en Europa, ¿no? Nos pasa un poco con América, que generalizamos. Bueno, es que en Latinoamérica o en Estados Unidos, bueno, es que son 50 estados con legislaciones diferentes, con mayorías poblacionales distintas. Hemos visto ahora en el caso, por traer la última cuestión de actualidad, ¿no? En la matanza que ha habido en Texas, bueno, el 80% de la población de ese pueblo, de esa ciudad, son latinos. Y es que los apellidos que se han ido viendo son todos latinos. Es distinta la Iglesia Católica, para según qué asuntos, en Texas o en Rhode Island. Entonces, no creo que sean factores que aticen la división, que la fomenten, pero sí que la reciben y eso se manifiesta en su actuación. Al menos en la Iglesia Católica, y esto entre los católicos, y esto, al menos en el caso que yo he estudiado más, viene ya desde los años finales de los 50 y sobre todo ya en los años 60 hasta hoy, con el punto de giro, ¿no?, clave del Vaticano II. O sea que sí y no. Fernando. De hecho, has apuntado un tema que tenía para después, pero bueno, como lo has sacado, pues ya vamos con ello, y era la cuestión de las armas. De hecho, creo que esta noche hubo otro tiroteo en Oklahoma, ha sido... es decir, que es un problema evidente, recurrente y que va a seguir ahí. Pero la Iglesia también, las iglesias en general, las instituciones religiosas, suelen tener dentro de las comunidades una fuerte posición moral en cuanto a marcar ciertas líneas, de que al final las iglesias establecen ciertas normas basándose en sus creencias y demás. Pero no se ha posicionado, Alberto, no se ha posicionado la Iglesia... ¿Cuál? Católica, claro, ni mi ninguna... pregunta es si las comunidades religiosas o las instituciones religiosas, cristianas o no cristianas, tienen una posición, porque aquí de nuevo las armas también hay un componente moral más allá del legal, una posición en cuanto a este tipo de debates, y me refiero a las armas, al aborto, en fin, a la desigualdad, a los grandes debates que ahora mismo hay en Estados Unidos.
Yo, en el caso católico, que es el que conozco más, sí hay manifestaciones por parte de la Conferencia Episcopal, más allá de que luego los diferentes obispos, hay obispos que lo van modulando. Pero, en general, la posición de la Iglesia Católica ante las armas es, 1, hay que reducir su número; 2, es moralmente aceptable tener armas, es moralmente aceptable siempre que sean para un uso defensivo, y hacen esa matización, que va en la línea de la segunda enmienda, ¿no? Armas defensivas. Pero hay que reducirlas, hay que endurecer, dicen los obispos católicos, el acceso, hay que endurecer el acceso a las armas, y en este sentido estaban muy en la línea de las propuestas demócratas, ¿no?, ya de Clinton y sobre todo de Obama, de regular, elevar la edad para la compra de armas a los 21 años, por supuesto excluir del tráfico, o sea, de la venta de armas legal, las armas semiautomáticas, armas de asalto, ¿no?, porque además ellos mismos, y aquí uno de los grandes jueces católicos del Tribunal Supremo, que era Antonin Scalia, lo tiene lo trabajó mucho jurídicamente, pero es dificultar el acceso, pidiendo, como piden también el Partido Demócrata, bueno, pues, o una parte del Partido Demócrata, exámenes psicológicos, no tener antecedentes penales. En resumen, dentro del catolicismo es un sí, pero sí a las armas si son defensivas y si se regula su tenencia. Y luego hay otra cuestión que es muy menor para nosotros, pero que es importante, que es que el tráfico de armas no es un delito federal, con lo cual se libra de la persecución en todo el país en cuanto se cambia de un estado a otro, ¿no? Y esto la Conferencia Episcopal también, al igual que otros líderes de otras religiones, también lo han pedido. En el fondo, como en Estados Unidos, como hay movimientos y hay lobbies para todo, también hay un grupo de católicos por la libertad de armas, en fin, pero la posición que hay mayoritariamente es esta, ¿no?, que acabo de explicar, en el caso católico. Pero no va a servir para mucho, ¿no? Bueno, no sé si servirá o no, pero obliga, me parece bastante razonable. Claro, obliga a mantener una posición. Claro, y me parece bastante razonable el planteamiento que hacen. ¿Qué pasa? Que yo creo que no va a pasar nada porque estamos en año de elecciones. Si miras el Senado... Eso casi es uno de cada 2 años. O sea, es que año de elecciones es... Pero si miras el Senado, son 50-50 y es la vicepresidenta Kamala Harris, ex senadora de California, la que desempata. Y curiosamente, como cuando quizá de todos los tiroteos, yo el que más llevo en el corazón es el de Sandy Hook, donde murieron 20 niños, bueno, donde mataron a 20 niños muy chiquitines, de entre 6 y 7 años, y además era vicepresidente, el actual presidente, el presidente Obama le encargó a él una comisión especial y fueron los senadores demócratas los que, digamos, que mataron el proyecto de resolución antes de que llegase al Congreso porque sus asientos peligraban, y eran los senadores demócratas de los estados del oeste. Y precisamente creo que ahora se va a repetir la historia. Hay precisamente Mark Kelly, que precisamente su mujer, la congresista de Arizona, Gabby Giffords, recibió un tiro en 2011 en la cabeza, y él no ha firmado la petición que tú hablas dentro del Partido Demócrata, y hay otra senadora que puede tener posibilidades de ganar un asiento por Nevada, otra vez estado del oeste, donde hay una gran cultura de armas. Ojalá me equivoque, pero... últimamente vemos cambios bastante relevantes en muchos estados tradicionalmente republicanos que van hacia las manos demócratas, aunque solo sea por factores demográficos. Lo que en España decís en los periodistas, el relato, ¿no?, que en inglés sería getting the message out. Los republicanos son muchísimo mejores que los demócratas y además son más fieles los votantes. Ahora en noviembre va a haber elecciones al Congreso y están movilizando los demócratas a su voto porque saben que les cuesta más. Y en cambio los republicanos son más fieles y votan y si te das cuenta siempre suele perder unos poquitos escaños el Partido Demócrata en las midterm elections. Luego, cuando en las presidenciales
que votan un tercio del Senado, la Cámara al completo y el presidente, pues como que ese impulso se beneficia al Partido Demócrata, pero yo Pero eso no... quizás tiene más que ver con que en las últimas elecciones los demócratas han dependido más de movilización de mujeres, afroestadounidenses, gente joven, que es un electorado más fluctuante o más propenso a lo mejor a la abstención o a cierta pasividad electoral puede ser, que pero... los republicanos, que bueno, son menos en ese sentido de cantidad, pero mucho lo que tú has indicado, más fieles. Y además es que ni siquiera se atreven ya a tocar la segunda enmienda, están intentando lo que tú has dicho, que haya restricciones de personas que les hagan exámenes psicológicos. Hay una cosa que lo llaman BAMS, que es para las armas largas, convertirlas en automáticas, y querían prohibir eso. Y entonces lo que hacen es venderlo por internet, y ahí tienes, en el tiroteo de Las Vegas, no sé si os acordáis de un señor que se subió a un hotel casino arriba, sí, y se puso a disparar a la gente. Pues él utilizó, en ese tiroteo se puso eso de manifiesto. Y bueno, ojalá, pero... Y no sé. Vamos, una prohibición de las armas no la vamos a ver en Estados Unidos nunca. También porque es parte consustancial del nacimiento del país. Y yo creo que lo que resulta anacrónico es el mantenimiento de las armas sin un control. Lo que ha pasado esta última vez, ¿no? Y que es lo que denunciaba, ¿no? Lo que el propio, o sea, los obispos de Texas denunciaban, decían, bueno, una persona que cumple 18 años y sin ningún requisito puede acceder a armas que son propias de una guerra, pues es que esto es lo que resulta inaceptable, porque eso no va a ser defensivo nunca, o sea, no va a ser un arma defensiva, pero está en la genética estadounidense, que parte de su libertad es la de poder defenderse. Y entonces la cuestión, yo creo que a medio plazo irá más por la regulación, por el endurecimiento de la regulación, porque no hay posibilidad de que ningún político ni que ningún partido levante esa bandera, porque es que es directamente, o sea, va directamente a la muerte electoral. Claro, menudo melón he abierto con el tema de las armas, tampoco era... Podemos hablar de Florida, si claro, quieres, claro. que la ley Stand Your Grounds está basada en que si tú te sientes amenazado, o sea, un sentimiento es suficiente como para alegar defensa propia, y entonces puedes disparar a alguien y no vas a la cárcel. Que Claro. ese es el caso de Trayvon Martin, que llevaba los caramelitos en el bolsillo, y Zimmerman le disparó porque basado en esa ley, en una ley que está aprobada en sentimientos. Entonces es... Bueno, lo que pasa, Marta, que eso es un mal que sufre todo Occidente. O sea, la legislación a partir de sentimientos, no solo la cuestión, o sea, en la cuestión de las armas, pero es un debate que nos llevaría muchísimo más lejos y que se aparta, ¿no?, del tema propio. Es que iba precisamente por la parte, la que comentaba al principio, ¿no?, que en tanto que la cuestión de las armas, más allá de un tema meramente legal, que hay una regulación o no, es también si a ti te parece bien o mal que determinadas cosas se pueden hacer. Precisamente las iglesias o las instituciones religiosas suelen tener un posicionamiento moral en eso. Pero ahora voy a llevarlo otra vez a la cuestión de la religión, luego si no volvemos a Sí, sí, precisamente las confesiones religiosas apuntan un poco, como tú decías que va a haber elecciones en noviembre, las midterms, apuntan un poco o correlacionan con el voto a los dos grandes partidos en Estados Unidos. Es decir, que hay un mito, bueno, de que a lo mejor los protestantes son más favorables al Partido Republicano y los católicos son más favorables al Partido Demócrata, excepto los cubanos de Florida, Miami. Efectivamente. Entonces, si existía eso, si es un poco mito, si bueno, hay más matices en eso de del brochazo gordo que a menudo podemos hacer en esa simplificación. Vamos, al menos en el caso del catolicismo no hay un voto católico. El voto católico no existe. Hay muchos votos católicos y que tampoco se relacionan directamente ni con el origen, o sea, ni con la etnia ni con la cultura. Dentro de la comunidad latina
norteamericana, que yo por familia cubana, en este caso también conozco un poco más, depende, de nuevo, de si tú estás hablando con un inmigrante latino que sea legal o ilegal en el país. El que es un inmigrante legal, el que ha llegado y ha pasado por las fases que exige la normativa estatal, no está de acuerdo en muchos casos con que haya lo que aquí llamaríamos una regularización. Entonces, en ese aspecto, por lo que aboga es por leyes más restrictivas, al menos en el caso de los latinos católicos. ¿Qué sucede? Que dentro del catolicismo norteamericano, de cara a estas elecciones, de nuevo, vuelvo a la idea del principio, existe la misma división que en el país. En general, el votante de raza blanca, de clase media o media baja, católico, vota al Partido Republicano porque está posicionado dentro de una religiosidad más tradicional, ¿no? que acuña como opción política Reagan, ¿no? de la patria, la familia y el conservadurismo. Está en eso. El votante latino que llega precariamente a Estados Unidos, que necesita una ayuda social, una atención, una red social por parte de las iglesias, y que en un momento dado puede votar, pues se inclina más por las políticas demócratas. ¿Qué sucede? Y con esto termino. Hay un choque en las generaciones que llegan, las primeras generaciones que llegan a Estados Unidos, porque vienen de países donde socialmente hay determinadas cuestiones defendidas por los demócratas que no aceptan. Matrimonio homosexual, el aborto es una cuestión bastante compleja, ¿no? de analizar, porque hay otros elementos transversales. Es decir, son inmigrantes que llegan y que tienen unas posiciones que, desde el punto de vista social, quizá les acerquen más a los republicanos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, están más cerca de los demócratas. Con lo cual, al menos en la comunidad católica, que son ya cerca de 75 millones de habitantes en Estados Unidos, el 20% de la población norteamericana es católica y es la primera confesión religiosa, por número, es más grande que la siguiente, que son, me parece, los baptistas, que están en el 15%. Bueno, pues los católicos en esto no votan, ¿no? como podían votar a principios del siglo XX, ¿no? De una manera mayoritaria por los demócratas, que tiene también una explicación histórica, pero yo creo que, siendo esa, como tú dices, la idea inicial, la brocha gorda, pues al final no... Demasiado gorda, ¿no? Demasiado gorda, ¿no? Y hay estudios de Pew Research, porque claro, en Estados Unidos no les preguntan cuál es su filiación religiosa, y las iglesias no se pueden posicionar tampoco como tales por un candidato, por un partido, porque entonces las exenciones fiscales que tienen las pierden. Entonces nadie se pronuncia, ¿no? Por eso no hay manifestaciones, y los católicos nunca, la jerarquía católica no las ha hecho, vamos. Luego ya se sabe de qué pie coge a cada uno, digamos, ¿no? Pero no las ha hecho como iglesia. No sé si tú querías apuntar algo. Es un poquito diferente. El votante evangélico suele ser un votante muy conservador, por lo tanto republicano. Según los encuestadores, con toda esta polémica que había de Trump puede volver, no volver, si Trump les toca la puerta, le van a respaldar en el 42% de los evangélicos. Aunque en muchas primarias republicanas están ganando candidatos que no son favorables a... Es lo que estaban diciendo las encuestas, pero lo que estoy diciendo no, será una anécdota, porque en política estadounidense, si un mes es un mundo, imagínate lo que nos queda para las próximas presidenciales. Y generalmente son votantes muy conservadores, donde lo que más les importa es la economía, el derecho a portar armas, están en contra del aborto y luego están en contra también del matrimonio homosexual. Entonces, ¿les gustaría que Estados Unidos se declarase como nación cristiana? Generalmente el votante evangélico está en contra de la teoría de la evolución, está más a favor del creacionismo.
Y bueno, sí que es verdad que ahora con las nuevas generaciones hay un votante de joven evangélico que está un poco, que sí que cree en el cambio climático. Los votantes evangélicos de generaciones más altas estaban un poco más de acuerdo con lo que decían algunos conservadores republicanos, que se lo habían inventado los chinos para competir de manera desleal con las fábricas estadounidenses, pero los más jóvenes, pero sí que tienen la parte de ayudar a la comunidad. Entonces, por ahí se mueven, pero sin duda la base del Partido Republicano es evangélica. Incluso hay algunos estados, los estados rojos, que se llaman al revés que aquí, los estados rojos son los republicanos, los azules son los demócratas, donde tienen tanto peso como para darle el estado al candidato republicano. Y en ese aspecto de, bueno, lo has apuntado tú, ¿no? La conservadorización o radicalización de parte del espectro republicano. No sé si con el auge de la alt-right durante los últimos años se han engarzado con ciertas corrientes religiosas, no sé si han abrazado algunos puntos, por ejemplo, del evangelicalismo o de las iglesias, a lo mejor protestantes, más conservadoras. No sé si comparten algunos elementos o que han coincidido por casualidad o buscando activamente esos electorados o comunidades. Han buscado más el alt-right a ellos, porque eso no deja de ser una corriente populista. Sí que es verdad que siempre hemos visto en Estados Unidos un populismo comedido, ¿no? de, por ejemplo, a lo mejor a Bill Clinton haciendo un vídeo limpiando el coche. O, por ejemplo, cuando Hillary Clinton se iba a las primarias de Iowa, decía, me gustan las mazorcas, en Texas le gustaban los tacos. Y entonces decían, bueno, no, pero siempre ha habido un populismo comedido, controlado, ¿no? Y ahora con eso, pues bueno, como en todas las democracias liberales, está totalmente desatado y sí que el alt-right les ha buscado a ellos, pero porque veían que podía ser un caladero de votos, como por ejemplo, no recuerdo ahora, me vais a tener que perdonar, el congresista de Wisconsin, que fue de vicepresidente con Mitt Romney en 2012, él representaba como el último bastión de caballeros de los republicanos. Y él ha tenido varios enfrentamientos y decidió, Paul Ryan, perdona, decidió marcharse. Mitt Romney, con todo lo que nos parecía a lo mejor demasiado conservador, ahora, después de todo lo que estábamos viendo, pues a lo mejor tampoco, era ¿no? También lo que decían de Mike Pence era de que era muy conservador, que venía de Indiana, ¿era? No sé si era gobernador de Indiana o de Arkansas. De Indiana, gobernador de... Pues que también eso, que representaba al final una corriente muy conservadora, muy unida a la religión, donde esa separación iglesia-estado que en Estados Unidos existe, pero no existe en religión-estado, que a veces, y por guiños evidentes, se mezcla demasiado. Se ha mezclado, o sea, de la misma manera que, bueno, que se han unido porque han encontrado un espacio ahí, como porque, por ejemplo, los evangélicos no creen en la teoría de la evolución. Claro. De todas maneras, yo quiero hacer un apunte. Una cosa es, y me parece muy sano, la separación de la Iglesia y del Estado, y otra cosa es la separación de la sociedad y el Estado. Claro. Si tú tienes una sociedad religiosa, el Estado tendrá que ver cómo lo gestiona. Claro, es complicado. De hecho, la primera enmienda se hace fundamentalmente para proteger a las iglesias del Estado, que era lo que pasaba, o sea, del afán del Estado, de los Estados, por controlar a las iglesias, ¿no? A iglesias que no tenían la estructura como podía tener en Europa la Iglesia Católica, que se había asociado de manera indefectible con los reyes desde tiempos inmemoriales, pero sobre todo es para proteger, ¿no? Cuando Jefferson, aunque la cita no es de Jefferson, pero se atribuye a Jefferson, tiene que haber un muro que separe la Iglesia del Estado, lo que está intentando es proteger a la Iglesia, es decir, la pureza, a las iglesias, vamos,
la pureza doctrinal y la independencia, ¿no? Y su independencia, para que no se conviertan en herramientas al servicio del poder. Entonces, yo creo que en el caso norteamericano, a mí al menos no me sorprende, ¿no? esa relación estrecha de la sociedad con el Estado o con los 50 estados, porque es que al final de nuevo hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, el Estado federal pues tiene las manos muy atadas porque así lo quisieron los padres fundadores también. Entonces no es lo mismo, insisto, Arkansas que Oklahoma, que acaba de legislar sobre el aborto, o California que Vermont, ¿no? Entonces... Y en ese aspecto, ¿cómo se las arreglan los políticos en Estados Unidos? Porque entiendo que, claro, si la sociedad es muy religiosa, habrá cierta apetencia por hacer guiños a esas comunidades para ganarse su favor. Pero claro, a la vez son comunidades muy heterogéneas. Entonces tienes que calcular mucho, no sé si hay... Se utiliza en campaña. Claro. O sea, por ejemplo, si tú quieres llamar la atención sobre el voto religioso, pues vas a misa y te haces unas fotos en misa. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿pero a qué iglesia vas? Porque si en el Estado te votan, hay 5 iglesias, pues claro, ya hay que elegir o priorizar. Pues yo creo, con que sea religioso, en algunas ocasiones vale, ¿no? Entonces sí que es cierto que ha habido veces que se ha utilizado la religión para estar en contra de ciertas políticas. La religión se utiliza. Antes del tiroteo a lo mejor pensábamos que la conversación iba a estar sobre el aborto, ¿no? sobre el Tribunal Supremo. Recuerdo que con la reforma sanitaria hubo un congresista, Stupak, que era de Ohio, que para apoyar la reforma sanitaria había una parte donde se hablaba de la contracepción y hubo unas monjas, el lobby de las monjas, que tuvo que escribir una carta diciendo que les parecía bien que Stupak, que era de Ohio, aprobase la reforma sanitaria y hubo una... esto tú lo sabrás mejor que yo, hubo una medio pelea entre los sacerdotes católicos y las monjas, porque las monjas sí que estaban más a favor de que se apoyase la reforma, porque tenían el problema de sufragar con dinero público la contracepción y... Bueno, ahí era entonces... la cuestión que Obama había... si lo he entendido bien, ¿no, sí. Marta? Que era la cuestión que la nueva legislación obligaba a empresas o instituciones católicas a que en los seguros que ofrecía a sus trabajadores se diera la cobertura para poder realizar abortos y anticonceptivos. Y entonces dijeron, esto está invadiendo la libertad religiosa, porque nosotros como institución católica, la doctrina oficial es esta. Entonces hubo un movimiento, ¿no?, donde estaban estas religiosas que aglutinaron diciendo sí, esto tiene que aceptarse, y una mayoría, ¿no?, de la jerarquía dijo, no, nosotros no vamos a aceptar el pagar con dinero privado nuestro católico que se paguen abortos a empleados nuestros, no lo vamos a aceptar. Y al final terminó, creo recordar que terminó retirándose. Se aprobó. Lo que pasa es que con el voto del congresista católico de Ohio, y es que dijo él, es que voy a perder mi escaño, y entonces hubo un estratega que dijo, si es que vas a perder de todas maneras, no por favor, respáldanos con tu voto. Yo creo que no, o sea, no están obligados. Pueden presentar una excepción a que en el pago de los seguros de las empresas e instituciones eso no esté cubierto, porque ellos no lo van a pagar. Hicieron una especie de cláusula, no lo recuerdo como una cosa, Fernando, tú decías, ¿cómo lo consiguen? ¿No? Porque hay una heterogeneidad. Apelan a temas transversales, donde las iglesias puedan tener puntos de encuentro. Cuestiones pro vida, ¿no?, por ejemplo. Entonces dicen, voy a proponer una legislación que permita poner la ley del latido, ¿no?, y que desde el momento que el latido del niño sea audible ya no se puede abortar, por ejemplo. Entonces ahí
con citas, ¿no? Es un Y tema vale para todas, ¿no? que es para todas. Claro. Otro, la retirada de las tropas de Irak, por ejemplo, o el mantenimiento de las tropas de Irak, dependiendo de cómo sea sociológicamente su electorado. Son temas transversales donde puede haber un acuerdo entre las iglesias. Mi opinión es esta, más allá de que haya otras variables. Bueno, ya solo que haya un lobby de monjas me parece maravilloso. Yo les entrevisté, el lobby de las monjas, sí. Por ir un poco con otro tercio más, tu artículo lo apunta, el cristianismo evangélico, que ahora mismo en América Latina tiene una penetración muy fuerte. Y de hecho, pues también se ha comentado muchas veces, ¿no?, que por ejemplo el Papa actual también obedece a esa estrategia de la Iglesia Católica por contener en una región clave para el rebaño esa penetración del cristianismo evangélico. Pero a su vez también llegan a Estados Unidos. Y se ha hablado mucho que el gran cambio demográfico que va a vivir Estados Unidos es con toda la penetración de la población de origen latino. Mi pregunta va por si la población latinoamericana cada vez tiende a tener más componentes de cristianismo evangélico y no tanto católico si van a Estados Unidos. A lo mejor ese cambio que se presuponía tan favorable al catolicismo demócrata y demás en Estados Unidos, va a haber mucha más heterogeneidad en la comunidad latina que la que podemos en principio anticipar ahora. Son sobre todo población venezolana, colombiana y nicaragüense. Ahora son como un 25% dentro de la tarta de los evangélicos y hace años era un 17% y siguen para arriba. Y un 18%. Siguen para arriba porque la inmigración latinoamericana es muy fuerte. De hecho, está cambiando la cara de Estados Unidos. Es latina, yo creo. El futuro de Estados Unidos es latino en buena medida. Y bueno, como decía, también hay latinos, no tiene nada que ver el latino de Florida, no tiene nada que ver el latino de Arizona, no tiene nada que ver el latino de California, y sí que es cierto, es un tipo de población que sí que es verdad que es muy conservadora, pero como apuntaba Alberto, le importan mucho más, por ejemplo, los servicios sociales, como pueda ser educación, como pueda ser sanidad también, ¿no? Bueno, todos lo sabemos en la sociedad global que en Estados Unidos la sanidad es un negocio, no es un derecho fundamental como hay un tipo de movimiento en Europa, sobre todo en España, que quiere que la sanidad sea un derecho fundamental. Entonces, a la hora de votar, al final los estadounidenses son muy prácticos y suelen votar con el bolsillo. Ahora mismo lo que más les importa a los evangélicos latinos, como a todo el mundo, es la inflación y el empleo. Pero sí que es cierto que una vez que eso está claro, luego ya volvemos a la conversación de antes con Alberto. Le importa, suelen estar en contra del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues están más en contra que a favor, y suele ser conservadores, suelen ser en el sentido social conservadores. Hay una cuestión que decías, Fernando, ¿no?, y que es uno de mis fijaciones. Decías que está cambiando la fisonomía, ¿no?, de Estados Unidos. Está cambiando, podemos aceptar que está cambiando en las costas, ¿no?, en la costa oeste, por supuesto, también en el sudeste norteamericano. Pero es que hay sitios, hay estados donde siempre ha habido mayorías latinas. Quiero decir, en Nevada, en Nuevo México. Antes de que fuesen Estados Unidos, claro. En Nevada, Nuevo México, en Florida. Claro. O sea, son zonas, en Texas, son zonas que fueron españolas y luego fueron mexicanas, ¿no? Entonces, cuando Trump estaba con su delirio del muro, vamos a construir un muro que van a pagar los mexicanos para que no entren, ¿no?, un estudiante de la Universidad George Washington le dijo: perdone, para que no entren, no, será para que no salgan, porque es que están aquí antes que nosotros.
Claro. O sea, y tiene toda la razón. Quiero decir, es que son mestizos que había, son población india que había antes de que se incorporasen a Estados Unidos. Esto no quita para que, evidentemente, es un país dirigido por anglosajones, creado, ¿no?, a partir del impulso anglosajón, pero que no es exclusivamente anglosajón. Hay una vertiente y hay una presencia, por otra parte, conocidísima, ¿no?, y que se ve en la propia topografía, que dice, bueno, pues es que esto era español y luego esto fue mexicano, y los que llegaron después son ustedes, ¿no? Los que llegaron después son ustedes. La primera lengua europea fue el español. El primer asentamiento fue en San Agustín, en Florida, con tus paisanos. Y se dice que la primera acción de gracias también, ¿no?, con la celebración también en la llegada en el siglo XVI. Pero, en fin, esto ya son cuestiones de matiz. Y, claro, le hemos dedicado mucho peso, por motivos evidentes, al cristianismo, pero también quería hacer darle un pequeño toque a las religiones que no es el cristianismo, que al final en Estados Unidos pues hay un montón de confesiones, hay musulmanes, hay judíos, había un artículo en la revista dedicado a los judíos en Estados Unidos. O sea que hay, yo qué sé, pues, confucianos, sintoístas y demás. Entonces, estas religiones, ¿cómo viven su presencia en Estados Unidos? Porque luego también, a menudo la religión va de la mano de la inmigración. Vemos en el siglo XIX, por ejemplo, pues todos los europeos que llegaban de polacos, rusos, alemanes, irlandeses, y eso llevaban el cristianismo, pero yo qué sé, chinos, japoneses, claro, esos no son cristianos, se han ido incorporando en otras olas. ¿Y eso cómo se adapta la religión, su religión, a la propia esencia de Estados Unidos? Incluso cómo se percibe por parte de la sociedad estadounidense esas nuevas religiones que no son las tradicionales, entre comillas, en Estados Unidos. Bueno, yo esto lo he mirado antes de venir porque no lo sabía. Digo, bueno, sabía que por número de practicantes los terceros son los judíos, que son el 2% de la población, y que, curiosamente, bueno, tienen 2 de 9, ¿no?, en el Tribunal Supremo, 2 de los magistrados, teniendo el 2% de la población, tienen 2. Bueno, los católicos ahora mismo es la primera vez que tienen mayoría. Tienen presidente, por lo menos. Sí, tienen presidente, pero bueno, en el Supremo hay mayoría de jueces católicos. Luego habría que matizar mucho, ¿no? Porque hay 4 que son conservadores, bueno, 3 conservadores, uno medio pensionista, que puede ser el propio Roberts, centrista, Sotomayor, mujer latina, católica, pero bueno, que me disperso, ¿no? Que esto es un mal. El tema de los judíos, bueno, pues la presencia que tiene, la importancia que tiene es evidente, ¿no? La existencia, tú eso lo conocerás yo muchísimo mejor que yo, porque en Nueva York es patente de la influencia del judaísmo, y luego los siguientes son musulmanes ya con menos de un 1%, y que digamos que tuvieron su gran momento de presencia pública en los años 60 a través de la nación del Islam, ¿no? Y de las conversiones que hubo, pues la de Cassius Clay, luego Muhammad Ali, la de Karim Abdul-Jabbar, el jugador de los Lakers, el tema de la nación del Islam, pero que luego, bueno, terminó perdiendo fuerza. Y en el caso concreto de los musulmanes, con toda la problemática asociada a los atentados de las Torres Gemelas y la situación del terrorismo global. Ahí sí que han tenido muchos problemas, como los propios hindúes que van, ¿no?, a los que confunden con musulmanes. Pero yo creo que es tan testimonial, ¿no?, el número dentro de la población global estadounidense, ¿no?, ya que son 320 millones, y no tienen un peso de ningún tipo en el ámbito político, también porque no están organizados como iglesias. Es decir, no hay una iglesia musulmana, igual que no hay un papa musulmán, el equivalente, ¿no? Entonces, que al menos en estos 2 casos, el de los judíos es muchísimo más relevante y se conoce, ¿no? Pero no pasan de ser
números muy pequeños. Otra cosa es la influencia de la comunidad judía, que sí es muy grande. Claro. En Nueva York. Claro. De hecho, el artículo de Alberto, que la verdad es un artículo magnífico, como el tuyo, a mí me ha sorprendido la tabla, porque pensé que donde más población iba a haber en Nueva York judía, pero según su estudio es en Washington, D.C., que hay un 8,2%. Bueno, también es También es más pequeñito. También es más pequeñito. Y luego también nos habla que hay en Maryland, lo que tú decías antes, en Washington State, y bueno, desvela una serie de, a lo mejor pone en su sitio pues algunas cosas que se les suele acusar a los judíos, que tienen un gran lobby, que tienen... que en el artículo se desmitifica eso del lobby judío. Y es interesante. Luego también él habla, me ha parecido en su artículo muy interesante, donde hace una defensa que nadie acusa a los católicos de tener un plan para someter al resto de la población, y que sin embargo a los judíos sí se les acusa de eso. Hombre, se les acusó, ¿no? A los católicos. La gran acusación era: no podéis ser, nunca seréis gran ciudadanos de verdad porque obedecéis al Papa y al jefe de otro estado. Y de hecho el propio Kennedy tuvo que desmentirlo en la campaña electoral. Porque le decían, es que habla por teléfono, decían, esto fueron los evangélicos, habla por teléfono con Juan 23 y le da indicaciones y tal. Y tuvo que salir Kennedy a decirlo. Hoy día, ¿no? Esto nadie se lo imagina, pero los pobres judíos han recogido, ¿no? O mantienen el estigma de la conspiración. Sí. Entonces, los católicos ya no. Y por rematar un poco antes de dar paso a las preguntas, si es que las hay, que ya son casi las 6, y por ponerme un poco también distópico o de política ficción, creo que la cultura estadounidense también, voy a decir, fantasea a veces un poco con esas represiones a minorías religiosas. Se me ocurre, por ejemplo, es que de pequeño me encantaba la película, Estado de Sitio, que se acusa, se mete a los musulmanes como en campos de concentración en Nueva York, porque hay unos atentados y demás. Y luego también se me ocurre, la novela que recibió un Pulitzer, La conjura contra América, que al final es una ucronía en la que el republicano Lindbergh gana las elecciones, salía con Hitler y se empiezan a ocurrir pogromos contra la población judía del estado de Nueva Jersey. Entonces yo creo que hay como esos guiños de esto es lo que realmente nos respeta, ¿no? La libertad religiosa, lo que es uno de los valores de Estados Unidos. Mirad lo que puede ocurrir si no respetamos esos valores. O sea, es un poco el juego, pero ahora en estos momentos de tanta tensión, entre comillas, que hemos visto cosas que quizás eran impensables, sobre todo a gente que hay corrienteando las escaleras del Capitolio para arriba para entrar, ¿puede llegar a ocurrir algo así? ¿Se puede llegar a haber algún tipo de represión religiosa o de algún conflicto religioso, o que una mayoría vaya contra una minoría? Yo creo que no, pero es porque es la primera enmienda. Pero poniendo un pero a tu pregunta, estamos hablando de un país de cowboys. Entonces, ¿no? Al final era un poco lo que decían cuando con la vacuna, de cómo es posible que después de todo lo que hemos sufrido había gente en Estados Unidos que no se quería vacunar, ¿no? Y un analista lo dijo muy sesudo, dijo, pues es que estamos en un país de cowboys y si tú te vas a poner a decirle a un cowboy lo que tiene que hacer, pues el cowboy no va a hacer nunca lo que le digan, ¿no? Y al final pues se ha vacunado solamente el 65% de la población. Entonces yo no creo que vaya a haber ningún tipo de caza de brujas, pero sí que es verdad que la polarización está ahí y sí que es verdad que a lo mejor en Estados Unidos es el espíritu emprendedor más enérgico de venga a sobreponerse, ¿no? A estar siempre haciendo cosas. Viene en Florida, viene un huracán y cuando pasa el huracán, el aeropuerto rápidamente en Miami se empiezan a despegar y a aterrizar los aviones, que yo digo, Dios mío, o sea, esto ¿cómo es posible, ¿no? O en el Medio Oeste, los tornados, ¿no? Sí que es verdad que es un país más activo, quizá porque falta la parte social, ¿no? Del papá Estado, que a veces se critica mucho a Europa, ¿no? Que a mí a veces me dicen, no, es que los españoles tenéis un oasis en el estado de bienestar, y yo digo, pues qué bien, ¿no? Ven a verlo si quieres. Qué bien, ¿no? Pero siempre te... Y entonces, bueno. Yo creo que no. Claro.
o sea, es verdad que Está bien confiar, quiero decir que... Sí, sí, claro. vamos, por lo menos la alegría debería ser una obligación, ¿no? El optimismo. Pero a pesar de que es el país donde de las grandes teorías de la conspiración, ¿no? Estados Unidos, yo creo que sucede porque son, y cuando se trasladan a Europa y empiezan a nacer en Europa, son explicaciones sencillas a problemas muy complejos. Claro. Entonces, cuando no sabes de algo, cualquiera de nosotros de un asunto no sabemos, pues por lo menos escuchar esa, oye, y si es verdad que ahora, en el caso de Estados Unidos, que son abonados a la teoría de la conspiración, ¿no? Elvis sigue vivo, Ronald Reagan era un extraterrestre, Es verdad, Elvis. en fin. El hijo de Kennedy iba a volver, iba Claro. a resucitar Sí. aquí. Obama nació en Hawái. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que no, porque el aspecto religioso está en el nervio de la nación. Entonces, yo creo que la misma nación reaccionaría ante una persecución, más allá de que sí ha ocurrido en algún momento histórico, pero excepcional, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, con la población de origen japonés o japonesa. Sí, es verdad. Bien, pero son momentos excepcionales. Y por tema religioso yo creo que no, nunca. Y que es la primera enmienda. Claro. Nadie va a ir en contra de la primera enmienda. Ningún juez, ni nadie. No. Bueno, en esa diversidad también está su fortaleza. O sea, que yo creo que es uno de los puntos a favor que tiene, precisamente por eso ha durado tantos años.